contigo tiene que ver con el crecimiento. Crecimiento. Crecer no es una opción, sino que crecer es un mandamiento de Dios. Crecer, crecer, crecer. Diga, yo voy a crecer en Dios. Este es el año de mi crecimiento. Y el Señor nos dé entendimiento en todo para seguir avanzando y creciendo en su obra. Sabes que estaba buscando en el diccionario el significado de la palabra crecer, crecimiento. Y justamente la palabra crecimiento en el idioma castellano tiene una sola traducción, crecimiento, crecer. Y curiosamente en inglés hay dos palabras para crecimiento. Una es grow o grow. Nosotros en criollo decimos grow, pero es grow. Y increase o increase, se escribe increase. Y la palabra increase es la palabra aumentar o multiplicar, que tiene que ver con un crecimiento numérico. Y cuando nosotros leemos en la escritura, hay muchas increase, muchas palabras que tienen que ver con el crecimiento numérico. Pero hay algunas pocas palabras que tienen que ver con grow, con el crecimiento interno, con el crecimiento que justamente es lo que quería compartir contigo hoy. El crecimiento interno, el crecimiento según Dios. Y comenzando un poquito por la palabra, Lucas 2:40, dice la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Está hablando de Cristo, está hablando del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que nosotros, para crecer, primeramente necesitamos vivir. ¿Cómo así? Sí, porque la definición de crecimiento es la siguiente: aumento imperceptible y gradual de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Dice por allí el apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Corintios, en el capítulo 2, y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea que han crecido, que han alcanzado un crecimiento. O sea que la sabiduría no la va a comprender cualquier persona, sino el que ha alcanzado un crecimiento. Y yo quiero crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús creció en sabiduría. Imagínense el Dios todo sapiente, omnisciente, que todo lo sabe, renunció a su sabiduría, renunció a su omnisciencia, porque cuando era un niño no había, se vació, se anonadó, dice la Escritura, renunció a todos sus privilegios como Dios. Tal es que Él renuncia a todos sus atributos de Dios para poder hacerse hombre. Entonces Él tiene que volver a llenarse de esa sabiduría. ¿Y cómo hacía para llenarse de esa sabiduría? Dice la Escritura, en una ocasión los padres del Señor lo llevaban todos los días
a Jerusalén, dice el versículo que continúa el que leímos de Lucas 2:40. E iban sus padres cada año a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiendo cumplido los días, mientras ellos regresaban, el joven Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Suponiendo pues que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no hallarlos, sus padres se volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días, o sea que 3 días estuvo perdido, entre comillas, para los padres. Dice que lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino que también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían, asombrados de su inteligencia y de sus respuestas, y al verlo se sorprendieron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te quedaste aquí sin decirnos? He aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Y el Señor les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No saben que es necesario que esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. Tomando el ejemplo de nuestro Señor, para crecer espiritualmente tenemos que rodearnos de gente espiritual. No podemos crecer en nuestra estatura espiritual si nosotros nos rodeamos de personas que no quieren y no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el que tiene el Espíritu de Dios va a buscar las cosas que son de el Señor y no las cosas que son de la tierra. Dice la palabra del Señor, y por eso vamos al libro de Colosenses. Entonces, para crecer, yo debo buscar las cosas que son de el Señor, las cosas de arriba y no las que son de la tierra. Y lo dice aquí el libro de el apóstol Pablo a los colosenses. Dice allí 2:19. Colosenses 2:19. Dice: no aferrándose, dice, está hablando en el pasaje de las creencias y de las costumbres que había en aquel tiempo en aquella parte de Grecia, de Colosas, que había mucha gente que tenía filosofías y tradiciones y huecas sutilezas. Lo dice la palabra en el verso 8 del capítulo 2. Y dice el apóstol Pablo: mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que según Cristo, para crecer en Cristo, debemos tomar lo que viene de Cristo, del Espíritu, y no las huecas sutilezas. Porque había gente que tenía todavía dentro de ellos cosas que pertenecían a la tierra, a lo terrenal. Verso 16, capítulo 2, Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto
a solemnidades o novilunio, luna nueva, o días de reposo o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías, el Cristo. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. ¿Quién es lo más solemne para nosotros? Cristo. Nadie les prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles. Hay muchos que ahora en el tema de angiología se meten en internet y por ahí siguen al ángel de la melena negra, el otro al ángel del flequillo rubio, y están buscando cosas que no tienen que ver en la enseñanza pura de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, dice en la primera carta de Pedro, tengo varias Biblias acá, unas por acá, otras por acá, tengo como 4 Biblias, yo tengo una chiquita. Y dice la palabra acá en 1 de Pedro 2, 1 y 2. Desechad pues toda malicia. La malicia te impide crecer. Desechad todo engaño. El engaño te impide crecer. Desechad toda hipocresía. La hipocresía te impide crecer. Desechad, dice aquí, toda detracción o palabras que no convienen, críticas, chusmeríos, cuentos. Detractar a alguien es denigrar a alguien. No tienes que denigrar a nadie. No detractes a nadie, porque esa detracción va en contra tuyo, te impide crecer. Entonces dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como a niños recién nacidos o bebés, dice otra traducción, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendiciones a Paula ahí que mandó un saludo. Deseamos, como los bebés que recién nacen, desean los pechos de su madre y anhelan y desean con desesperación ese alimento. Un bebé depende de la nutrición de la leche materna, por la protección que le da, por la inmunidad que le brinda, por los nutrientes que le aporta. Necesitamos nosotros, también como los bebés, para crecer en salvación, la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice no adulterada? Porque la leche se puede rebajar, a veces se adultera con agua, se adultera con otras cosas. Y hay muchos que les gusta la leche con chocolate. Esa es la leche adulterada. Es rica, pero tiene chocolate. Y en este caso, el chocolate adultera la leche pura. La enriquece en sabor, pero la adultera. El café con leche está adulterado porque la leche está contaminada con otro elemento y deja de ser blanca, va a tener otro color. Esto es un misterio de la naturaleza. A mí me toca hacer varios cafés con leche por día y me pregunto, ¿qué misterio? La leche es blanca, el café es negro y el color es marrón. Si uno va a la pintura, si mezcla el negro con el blanco sale gris, pero el café con leche sale marrón. Eso es por causa de que se adultera un elemento. Ahí vamos a lo que son mezclas y combinaciones en la parte de química. Entonces, no es una mezcla, sino que es una combinación. ¿Sabe algo usted? Que para crecer necesitamos la palabra de Dios no adulterada.
sin cosas que le quiten su pureza, sin cosas que le saquen los nutrientes que tiene, tal cual es. Yo tuve la oportunidad de tomar leche de ordeñe, o sea que había allí en el campo, en Zavalla, donde tenía mi papá un criadero de cerdos, y allí había vacas, además de chanchos. Pero las vacas la ordeñaban, sacaban un balde, un tarro de 20 litros y lo ponían en la heladera. Y esa leche al otro día tenía como 5 centímetros de crema arriba, crema de leche. Pero aún así la leche que se tomaba era bien gorda, bien no era descremada, tenía toda la crema, tenía todo el nutriente. Y yo pensaba en mi interior, si un ternero tomando leche solamente crece, y usted sabe que los toros, que son terneros en un tiempo, las vacas, que son bien fuertes y fortachonas, crecieron tomando leche, porque el calcio y todo lo que le aportó la leche de la vaca en este caso, lo hizo fuerte. En el caso del pueblo de Israel, no había muchas vacas en aquel tiempo, pero sí había cabras, ovejas, y tomaban esas leches también. Pero lo que habla espiritualmente aquí, el texto de Pedro que estamos hablando en esta hora, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, que son cosas que contaminan la leche, deseamos como niños recién nacidos leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que yo me preguntaba, ¿cuál es la leche espiritual? Y yo, como maestro de la palabra, siempre pensé que la leche espiritual era la palabra, solamente la palabra. Pero yo no me quedé con eso, porque busqué, y usted viene acá y estudia, y a veces, bueno, ahora no estudia presencialmente, pero virtualmente. De paso le recuerdo que el martes continuamos con las clases que estamos dando de Ruach, de la Escuela del Espíritu. Y encontré que hay varias sustancias en la palabra de Dios que dan crecimiento. Y el Espíritu Santo me decía, son cosas que te hacen crecer, te dan crecimiento. Y son cosas espirituales. Y a veces nosotros no queremos eso. Y no queremos tomar eso. Y vamos a ver poco a poco lo que dice el Señor. Entonces habíamos visto la definición de crecimiento. Grow, porque está increase. Grow, crecer, es un aumento imperceptible y gradual de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Entonces, la palabra de Dios, allí cuando dice ser vivo, me lleva a otras cosas que Dios utiliza para darnos ejemplo de cómo crecemos. Y dice la palabra en el Salmo, libro de Salmos, en el capítulo 1, en el versículo 1, un salmo que todos casi conocemos de memoria, pero dice: cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, dice la Escritura, como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Entonces, para tener crecimiento, tengo que tener un ámbito propicio. Como vimos que Jesús, ahí en Lucas 2:40, se llenaba de sabiduría porque se rodeaba de gente sabia. El que anda con sabios, sabio será, dice el proverbio, pero el que se junta con gente necia será quebrantado. Y yo me pregunto, si estás quebrantado o quebrantada, eso quiere decir quebrado. O sea que creces hasta cierto punto, pero viene, traca, alguien te corta una rama o te quiebra el tronco. Por traumas, por cosas así, ¿no será porque estás rodeado de gente necia? De gente que no aprecia, que no quiere que tú crezcas y te hace la vida imposible para que tú no crezcas. Pero Jesús no quebrará la caña cascada. Tal vez traumas y cosas en tu vida quebraron o truncaron tu crecimiento. Pero el Señor se acercó a ti, te vio roto, te vio quebrado, te vio quebrantado, te vio humillado, te vio tirado en el suelo. Y Jesús es el más interesado en que tú tengas crecimiento. Y el Señor, el Mesías, mi Dios, quiere que tú crezcas y que vayas creciendo. Por eso que el Señor sana tus heridas, te levanta de tu postración, te pone sobre tus pies y te planta en sus corrientes de agua. Dice el Salmo 40 que estaba yo quebrantado, hundido, pero pacientemente esperé en Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de un lodo cenagoso. De un lodo cenagoso, o sea que estaba en un pantano. Usted nunca se vio por ahí los documentales y demás, cosas que en los pantanos no hay árboles grandes, hay todo arbustitos, son prácticamente vegetación. Sí, hay mucha vegetación porque están en las aguas, los pantanos, pero la tierra pantanosa no es propicia para el fortalecimiento. Y tal vez en tu vida te has empantanado, vos decís, tengo mucho de agua. Y esta es la gente espiritual, pero yo le llamo espirituales no fuertes, porque hay gente espiritual que le falta la tierra, porque el sustento o el soporte de las raíces es la tierra junto al agua. Y dice la Escritura, y dice el Salmo 40, envió el Señor a alguien. ¿A quién envió? A Cristo. Me hizo sacar. ¿Quién me sacó del lodo cenagoso? ¿Quién me sacó del pecado? ¿Quién me rescató de mi torpe manera de vivir, sino el Señor nuestro Salvador? Él sacó mis pies del pantano y puso mis pies sobre una tierra firme, dice la Escritura, sobre una roca, pero no es una roca solamente porque es algo duro, sino que es algo que te planta y te arraiga. Y como venimos hablando del crecimiento, tú al estar en esa roca que es Cristo Jesús,
esa roca que te saca el Señor de tu pantano, hoy, perdón, te saca de tu pantano, te saca de tu quebranto y te pone en tierra firme para crecimiento. Hoy es el día que Dios da un vuelco a tu vida. El Espíritu Santo te va a dar crecimiento. Y las palabras que el Espíritu habla son para crecimiento, aunque a veces sea al hueso y duela, pero es necesario que eso sea quitado de ti. La gente enferma no crece. Si un niño tiene enfermedad, y hay enfermedades del crecimiento, no es normal que no crezca el niño, lo normal es que vaya creciendo. ¿Cómo hago para crecer, pastor? Crecer no es años solamente en un lugar. Hay gente, yo les llamo gigantes enanos, grandes, grandulones, pero que no han crecido. Pasaron años. Y si el lugar a donde tú estás no te da crecimiento y no se desarrolla tu vida espiritual, emocional, relacional, no vas a crecer. Si te aíslan y te ponen muros más que puentes, no vas a crecer. Es por eso que Dios te va a dar crecimiento en este ministerio. Porque todo lo que tengo te lo doy para que tú crezcas. El Señor les dijo a sus discípulos: les he dado tu palabra. Nada de lo que me ha dado el Padre yo les he negado. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y aun cuando el Señor se iba, le dijo: aún tengo muchas cosas que enseñaros, pero todavía no las pueden sobrellevar, porque todavía no están crecidos, no son todavía desarrollados fuertes para recibir todo lo que yo tengo que darles. En una ocasión Dios, aún hablando con Abraham, le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué no vino el hijo de Abraham en el tiempo que él anduvo con Dios? Prácticamente desde que sale de Harán hasta el nacimiento de su hijo, pasan 25, 26 años. ¿Y por qué no llegó antes el hijo? Es porque Abraham tenía que crecer. Tenía que crecer. Llegó a ser amigo de Dios, llegó a ser el padre de la fe y llegó a aceptar la palabra de Dios sin entenderla muchas veces. Pero él se movió y eso fue lo que le apasionó a Dios, que le creyó y le fue contado por justicia. Y tú, si estás comenzando las cosas de Dios y no entiendes todas las cosas, yo te animo a que te lances en fe y que comiences hoy a caminar con Dios. Y en el caminar con Dios vas a estar encontrando crecimiento. Es imperceptible, pero año a año vas a ir creciendo, fortaleciéndote, llenándote de sabiduría. Y estamos en un pasaje en Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses. Y dice: si ustedes se guían
por personas, 2:18, que tienen una mente vana, que se deleitan en su falsa humildad, alardeando por cosas que ha visto, hinchados por una mente carnal. Estoy leyendo otra traducción, por eso le suena a lo mejor distinta. Es la Biblia textual. Dice, toda esta gente que toma las sombras o el culto de las sombras, es por eso que Cristo vino a abolir la ley. Este pasaje de Colosenses es un pasaje revolucionario espiritualmente, porque rompe el acta de los decretos que nos era contrario. Esto es la ley, la Misná. No es la Torá, sino es la Misná. Es todas las leyes de religiosidades que habían añadido los religiosos, los fariseos y los maestros de la ley, contra los que el Señor les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y les dice, ustedes que ponen cargas sobre las personas, pero no las quieren llevar ni con un dedo. Ustedes que diezman la menta, el eneldo y el comino, o sea que son buenos para sacar cuentas, pero se olvidaron de la justicia, de la misericordia y de la fe. Esto les era necesario hacer. ¿Qué cosa? Diezmar. No es que usted no tiene que diezmar ni ofrendar, tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo en un lugar donde hay justicia, donde hay misericordia y donde hay fe. Y yo le estoy hablando de fe en esta hora, que usted va a crecer, que se aferre a Dios, porque aunque no se esté congregando, usted va a crecer igual, porque se está aferrando a Cristo. Si usted se aferra de Cristo, va a crecer. Escúcheme, mi amado, mi amada. Si usted se aferra de la cabeza, verso 19, Colosenses 2:19, aferrándose a la cabeza, va a crecer porque está sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos. Y crece con el crecimiento que da Dios. La definición de crecimiento: aumento imperceptible y gradual de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Grow. Vas a aumentar aferrándote de la cabeza. Vas a imperceptiblemente elevarte porque vas a aumentar. Vas a añadir a vuestra fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Todas estas cosas que vas a ir añadiendo, como el Señor Jesús iba añadiendo sabiduría. Así tú vas a crecer. Y aunque el fuego de la prueba pasa por ti, vas a crecer en longanimidad y en paciencia. Aunque pase por tu vida un trago amargo, la dulzura se disfrutará más. Y vendrán tiempos mejores para ti. Porque el crecimiento te hará disfrutar lo que hoy tienes. Dice este pasaje en Gálatas 3:1. La palabra del Señor. Perdón, 4:1. Gálatas 4:1. Les digo, mientras el heredero es menor de edad, en otro pasaje dice es niño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños o menores de edad, estábamos esclavizados a los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba Padre, o Papito querido. Dios te dará crecimiento estando en la familia de Dios, estando con los hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:12, y nos preparamos, ustedes que están allí con la cena, para tomar el pan y la copa y compartir este precioso tiempo. Declaro y profetizo sobre ti un crecimiento sobrenatural. Levanta tus manos a Dios, levanta tu diestra al Señor y recibe la palabra de crecimiento. Nadie te va a engañar como se engañaba a un niño porque no sabía lo que le correspondía en su herencia. Ahora la herencia de Dios te será revelada, el conocimiento de Dios te será revelado y hablarás sabiduría porque alcanzarás la madurez y hablarás cosas que antes no podías tratar porque no entendías, pero ahora el entendimiento se te va a abrir y vas a recibir sabiduría del siglo venidero, sobrenatural. Dios te va a hacer crecer. 3:12, 1 Tesalonicenses. El Señor te hará crecer y abundar en amor. ¿Escuchaste? El Señor te hará crecer y abundar en amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo. El amor no se envanece. El amor no es jactancioso. Todas las virtudes del amor van a crecer en ti. El Señor te hará crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. O sea que el crecimiento habla de un amor para con todos. Y el Señor Jesús, cuando estaba orando, le decía a los discípulos, no sean como los hipócritas, porque ellos saludan a los que los saludan nada más. Y cuando oran, oran por los que son buenos, pero no oran por todos. Ustedes cuando oren, oren por vuestros enemigos. Pastor, pero usted no conoce, esa persona es mala, lo que me hizo y lo tiene que pagar. No sé si voy a orar por esa persona. Yo sé que vas a orar porque vas a crecer en amor. Porque el Señor, cuando estaba en el Calvario, decía, perdónalos. Señor, ellos son mis enemigos y tus enemigos, pero yo he venido para reconciliarlos. Y nosotros, como estábamos hablando, 2 Corintios 5:18, tenemos el mismo ministerio que Jesús, el ministerio de la reconciliación. Y orando por los enemigos es como ellos se van a reconciliar con Dios. El Señor te hará crecer en amor para con todos. Y van a ser afirmados tus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Qué dijo la palabra allí? Que voy a crecer en amor, pero vas a crecer en santidad también. Y una santidad irreprensible. Que el Señor nos haga crecer este año. Amados, amadas de Dios, crecer no es una opción. Crecer es un mandamiento. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te voy a decir una palabra que está en Deuteronomio, en Levítico 26. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, dice el Señor. Y no solo que los haré crecer, les multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. El Señor nos hará crecer. Yo sé que este será un año que usted dice, está en medio todo muy complicado, decía un chileno que está por ahí escuchándome. Complicado. Pero en medio de esta complicación, Dios me hará crecer. Y como es imperceptible, termina más fuerte este año. Termina más lleno de sabiduría. Termina más lleno de amor para ti. Termina más lleno de fe para ti. Este año es un año donde la fortaleza, la sabiduría y la gracia de Dios van a aumentar en ti. Eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que sus hojas están verdes y todo lo que hace va a prosperar. Dios te bendiga con el crecimiento que da Dios en este tiempo.